En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Bienvenidos a este 2017. Gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto. Después de las fiestas familiares del fin de año, nos complace saludarlos nuevamente y darles la bienvenida para que compartamos juntos muchos temas de interés. Comenzamos con noticias escalofriantes que han sido pan de cada día durante los últimos momentos. Estamos hablando de enfrentamientos entre bandas, de riñas callejeras, no solamente con armas blancas, sino también con armas de fuego. Hay un incremento muy preocupante sobre el pandillismo y a algunos se les está saliendo de las manos. Precisamente el tema que queremos abordar en este primer programa del 2017 es cuestionarnos sobre estas pandillas, si estamos hablando de jóvenes que deberían recibir una sanción ejemplar o si por el contrario estamos hablando de muchachos que necesitan una guía y orientación y que han cargado con una herencia social. Es el debate que tendremos, así que espero nos acompañen. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto y en nuestro debate de esta noche vamos a hablar del fenómeno del pandillismo, un asunto criminal o social. Entremos de inmediato en materia y veamos algunos argumentos de este debate. Parecía ser un tema lejano, sacado de guiones hollywoodenses. El fenómeno de las pandillas, recurrente en muchas zonas centroamericanas y exportado a las comunidades latinas en los Estados Unidos, ha tomado una preocupante relevancia en el último tiempo en nuestro país. Los casos de agresiones, muchas veces mortales, especialmente en las zonas deprimidas de ciudades como Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bucaramanga o Bogotá, al parecer han tomado desprevenidas a las autoridades que no encuentran en la Ley de Infancia y Adolescencia herramientas útiles para ponerles coto. Lo peor es que más del 20% de los jóvenes que son internados en los centros del ICBF, unos 6.000 en los últimos 8 años, al momento de salir de allí recaen en sus conductas, lo cual genera un ciclo eterno de odio y retaliaciones. Pero, ¿cómo enfrentar esta situación? ¿Como actos criminales que deben ser tratados con todo el rigor del sistema penal? ¿O debe enfatizarse en campañas de prevención y educación social? Ese será nuestro tema de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Un problema delincuencial o social es el debate que tendremos esta noche. Recuerden, ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página www.veredicto.tv. Encontrarán allí dos casillas, una perteneciente a la Fiscalía y otra a la Defensa, para poder emitir su voto. También recuerden, recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook o de nuestra cuenta en Twitter @veredictonts. Ya tenemos listos a nuestros invitados, así que vamos a proceder a presentarlos de inmediato. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía el señor Antonio Correa, senador del Partido Opción Ciudadana, médico cirujano de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Se desempeñó como médico en diferentes entidades, entre las cuales se encuentran el Hospital Metropolitano de Barranquilla, el Hospital Local de Malamo y el Hospital Nazaret de Barranquilla. Además, ocupó cargos administrativos como gerente de la ESE del municipio de Magangué y asesor de Salud Sucre. Fue senador del Partido de Integración Nacional. Señor Correa, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y gracias por darnos la oportunidad de estar en tan importante debate. Para nosotros un placer. Presentamos en este momento a quien nos acompaña en la defensa. Se trata del señor Felipe Amaya, abogado senior de la firma Jaime Granados y Asociados, abogado con maestría en Derecho y énfasis en Ciencias Políticas y Criminologística de la Universidad de Externado, y fue integrante de la Sala Penal del Consultorio Jurídico de la Universidad de Externado. Señor Amaya, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y gracias por invitarnos a este debate. Muchísimas gracias. Demos entonces inicio. Señor Correa, usted puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos y esta será su cámara. Muchísimas gracias. Yo quiero evidenciar por qué las pandillas pasan de ser una problemática social a una problemática delincuencial, que hoy que cumple 10 años la ley 1098 y que se encuentra en proceso de evaluación, es importante mencionar las estadísticas. Mire, son más de 240.000 noticias delictivas que se han tenido noticia, de la cual el cabalgamiento en cifras estadísticas donde el delito del hurto propende en más de 54.000 denuncias. Son más de 45.000 denuncias por tráfico, distribución de alucinógenos en el país. Son hoy más de 8.000 pandillas, las cuales se ven reflejadas en que en sus inicios
única y exclusivamente se tenían reportes de 120 pandillas, que para los entes territoriales se tenían reportes de más de 500 pandillas en el país. Pero si refrescamos estas estadísticas de 8.000 pandillas, aproximadamente estamos hablando de que son más de 40.000 jóvenes los cuales se encuentran atrapados en un fenómeno que derivó y empezó en nuestro país como social y que hoy se ha convertido en delictivo. Recordemos que son más de 800 muertos por el reportes de medicina legal en enfrentamientos de pandillas, que hay denuncias por más de 13.000, 14.000 de abuso sexual en menores de edad, que son muchos los menores de edad atrapados en este fenómeno. Se habla de más de 230.000 jóvenes que hoy se encuentran inmersos de pandillas que tienen características de jóvenes menores de 17 años de edad. Estas son cifras verdaderamente alarmantes, que llevan a dos conclusiones importantes. ¿Hasta qué punto de vista ha sido exitosa la Ley 1098 del 2006? ¿Y de qué manera hacemos de que verdaderamente se pudiese entablar una justicia que sea capaz de erradicar, de resocializar y de aconductar a los jóvenes en nuestro país, a sacarlos de una problemática donde se han disparado las cifras de consumo de alucinógenos, de distribución de alucinógenos en los colegios, de muerte, de heridos por arma blanca, de heridos por armas de fuego, y que queremos que en un país que cursa camino hacia un posconflicto no esté inmerso en una guerra de ciudades como ya ha sucedido en Centroamérica, en ciudades como Ciudad de México y San Salvador, donde los maras hoy ven reflejado una exacerbación de la violencia en estos centros de urbe. Eso es lo que no queremos en nuestro país. Queremos decir de que sí existe un fenómeno que va camino a una guerra de ciudades y que si no le prestamos la debida atención, subrayando y sobre todo subvalorando las estadísticas que hoy no mienten, seguramente pasaremos de tener una guerra que hemos superado en el campo, que se llamó guerra de guerrillas, que para reincorporar a la vida civil 7.000 ciudadanos colombianos, nos hemos durado más de 5 décadas, a una guerra de ciudades de más de 40.000 jóvenes atrapados en su mayoría, en un 80%, en el conflicto de las pandillas en nuestro país. No es cualquier tipo de fenómeno, y es un fenómeno que requiere toda la importancia y todo el énfasis del gobierno nacional en poder erradicar. Un fenómeno que hoy no tiene registros, un fenómeno que tiene hoy tantos programas sociales como número de pandillas, que no tiene una unidad de criterio, que no tiene un solo fin a tratar y una sola conducta y un solo plan que tenga una sola matriz en enfocar la erradicación del problema de las pandillas en nuestro país. Señor Correa, estando ahí de pie, le voy a pedir que responda a la siguiente pregunta que se la formula la comunicadora social Jani Delgado. ¿Considera que el Estado ha despojado a los padres de familia la autoridad que tienen sobre sus hijos y que esto ha contribuido al aumento indiscriminado de las pandillas? Consideramos de que hoy hay tantos derechos para los menores de edad y deberes con los conciudadanos cada vez se hacen menores. Consideramos y hemos visto un padre de familia que intentó corregir a su hijo y fue sancionado penalmente con una pena privativa de la libertad mayor de 8 años. Esto es preocupante. Y más preocupante cuando estos delitos que hoy están ocasionándose por medio de las pandillas no pueden llevarse a al mismo comité de criminalización del delito porque la ley no lo permite. La ley no permite, mi querida amiga, siquiera mirar las bases de datos. Por eso un joven que delinque hoy aquí en Bogotá se puede trasladar a Medellín y la autoridad policiva que hoy he traído como testigo puede decirnos si ese delito que se comete en Bogotá es mirable o no en los menores de edad en la ciudad de Medellín después de que ese joven se haya ido a ocasionar otro tipo de delitos en esa ciudad.
Señor Correa, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado para que contribuya con sus argumentos. Invitamos a pasar al coronel en retiro Alejandro Murillo, es director encargado del IMPEC, fue director operativo del mismo organismo, es experto en seguridad ciudadana y fue comandante de la policía en municipios como Girardot y Soacha. Coronel, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Vamos a comenzar con el interrogatorio, señor Correa. Teniendo en cuenta, señor coronel, cordial saludo, su experiencia como director operativo del IMPEC, como director encargado del mismo, como comandante de la policía de Girardot y de Soacha, del cual nos reportaron de que en nuestro estudio de más de un año de que no había pandillas, ¿el fenómeno de pandillas es cierto o no que está fuera de control en estos lugares y en nuestro país? Sí, claro, el fenómeno de pandillas es evidente, existe. Y no solamente en los últimos años, desde hace mucho tiempo existen pandillas en las grandes capitales del país. Específicamente en los municipios de Soacha y Girardot existen pandillas dedicadas a delinquir, al hurto, y utilizan menores de edad porque precisamente la ley permite ser un poco laxa con estas personas, con los menores, y pues aprovechan los delincuentes para utilizarlos y así crear más pandillas y crear mucho más zozobra dentro de la sociedad de estas ciudades. Una siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que usted ha participado en los consejos de política criminal, ¿es necesario incorporar este tema a estos consejos? Es decir, mirarlo desde el punto de vista y desde la óptica criminal. Claro, esto debe tratarse con mucho tacto, porque son menores de edad, más que todos los que integran las pandillas en nuestro país, pero sí es necesario manejarlo con un tema de criminalidad porque está afectando e incide directamente en la seguridad ciudadana en las diferentes ciudades. La mayoría de los hurtos que suceden de equipos de comunicación celulares, los atracos y demás son cometidos en su gran mayoría por menores de edad pertenecientes a las diferentes pandillas en el país. Coronel, yo le hago la siguiente pregunta y es ¿qué hacer con los jóvenes que son sanos o considerados sanos, pero ingresan a una pandilla para evitar matoneo, por ejemplo, en los establecimientos educativos? Yo pienso que los jóvenes deben tener no solamente un tratamiento desde el punto de vista policivo o de la autoridad, sino también en los centros educativos y en los hogares. Desafortunadamente nuestra sociedad en los últimos años ha tenido unas familias disfuncionales y esto ha permitido que los jóvenes no tengan un control, no tengan un reconocimiento y acuden a agruparse entre amigos, entre personas que reciben reconocimiento por parte de ellos y empiezan su vida criminal en los diferentes delitos. Señor Correa. Señor coronel, ¿se debe modificar la ley 1098 del 2006 en cuanto a la base de datos? Claro que se debe modificar, porque es que parte del control policíaco que hacen las autoridades en las diferentes ciudades es ese, mirar los antecedentes de las personas que se encuentran o que están inmersas en algún tipo de delito o contravención. Si yo como autoridad policial puedo tener una base de datos y disponer de ella y saber que ese joven, esa persona cometió un delito o cometió un hecho en otra ciudad, pues obviamente va a ser mucho más fácil nuestra labor. Y así también la sanción que debe tener dentro de la ley de infancia y adolescencia por ser reincidente. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer a nuestro defensor de esta noche, quien guardará las preguntas para el contrainterrogatorio que viene después de la siguiente pausa comercial. Regresamos a Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para que la defensa contrainterrogue al testigo precisamente de la Fiscalía. Doctora Maya. Coronel, usted ha dicho que este problema de las pandillas es mayoritariamente un tema de menores de edad. La pregunta es, ¿solamente hacen parte de las pandillas los menores de edad? No, los menores de edad inician su actividad en las pandillas alrededor de los 11, 12 años y pues obviamente van adquiriendo edad y van creciendo dentro de la misma organización. Es utilizado por los adultos porque la ley normal contra un adulto es distinta a la ley de infancia y adolescencia en cuanto a la aplicabilidad de la norma, en cuanto a la sanción como tal. Entonces, estos jóvenes ingresan desde los 10, 11 años, 12 años a estas pandillas y teniendo en cuenta que, según los estudios, el nivel de vida de estos jóvenes ingresan a las pandillas
está entre los 18 a los 23 años de edad. Coronel, usted habla de los estudios de la vida de estos jóvenes. ¿Cuál es el contexto social en el cual estos jóvenes están? O sea, ¿en qué contexto social de qué contexto social hacen parte los jóvenes de las pandillas? Bueno, pues las pandillas en su general hacen un contexto de las comunas en las diferentes capitales de departamento del país. En las grandes ciudades son de las zonas más desfavorecidas socialmente. Son personas que no tienen un acceso a una educación básica, son personas que no tienen un sitio de recreación y pues son objeto de familias disfuncionales, lo cual ocasiona que no tienen un padre o una madre. Por lo general son madres cabezas de familia que trabajan durante todo el día y la actividad de estos jóvenes pues no es solamente el estudio, sino que se dedican a pertenecer a estas pandillas y a delinquir. Coronel, usted dice que hay un problema de sanciones en el régimen para juzgar a los menores de edad. De acuerdo con lo anterior, ¿usted considera que la solución al tema es un tema de endurecer las penas? Yo pienso que sí hay que endurecer las penas. No tanto, digámoslo, endurecer las penas, sino las edades en las cuales se le aplica las sanciones a estos jóvenes. En este momento nosotros consideramos que un niño es hasta los 18 años y que a la persona joven que tiene 17 años y 11 meses se le debe aplicar el Código de Infancia y Adolescencia y no el Código Penal como tal. Entonces yo pensaría que sí es necesario hacer un ajuste y reducir esa aplicación del Código de Infancia y Adolescencia a los menores de 14 años. El que es mayor de 14 años debe tener una sanción y aplicable el Código Penal común. Coronel, de acuerdo a su experiencia en el IMPEC, con digamos, los adultos, hay estadísticas del IMPEC dadas este año a conocer que dicen que el 67% de la población carcelaria corresponden a delitos de hurto, homicidio, porte de armas, porte de estupefacientes, concierto para delinquir. En el país, en los últimos años ha existido una tendencia al endurecimiento de las penas y seguimos viendo que la población carcelaria sigue creciendo y que son estas mismas conductas precisamente donde se enfoca la delincuencia común, entre ellas las pandillas. Entonces, ¿qué efectividad tiene esta política represiva si lo que vemos es que hay más personas privadas de la libertad, pero las conductas delictivas se siguen dando? Sí, eso es cierto, y de todas maneras en nuestra institución penitenciaria y carcelaria del IMPEC hay un hacinamiento muy grande. Mas, sin embargo, reformar, o digámoslo así, poder corregir el comportamiento de una persona que delinque es más fácil hacerlo desde el punto de vista estando joven y no siendo ya un adulto. Yo pensaría que las sanciones que se le van a dar a estos jóvenes deben ir equilibradas con un trabajo psicológico y social para poderlos llevar nuevamente a ser miembros de esta sociedad. En el sistema penal colombiano, penitenciario colombiano, ¿existen esas condiciones para hablar de una resocialización tanto de los jóvenes como de los adultos? Sanciones en el Código Penal como tal, no, pero sí la actividad que se realizan en los centros, en los establecimientos carcelarios de resocialización van dirigidas precisamente a eso. Sería mucho más fácil aplicarlas. ¿Pero son efectivas? Son efectivas desde el punto, de la persona que lo recibe. Es decir, los centros carcelarios del país tienen los programas de resocialización y son efectivos si la persona que los recibe decide que sean efectivas. Coronel. Perfecto. Por tiempo ya debo interrumpirlos a ambos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a quien nos acompaña en la cabeza de la defensa esta noche y él regresará después de estos minutos con sus argumentos. Regresamos a Veredicto. Ya ustedes tuvieron el placer de conocer al señor Felipe Amaya, quien nos acompaña esta noche y a quien invitamos a poner de pie y escucharemos sus argumentos. Esta será su cámara. Bueno, no es coincidencia que hoy estemos hablando del problema de las pandillas. ¿Por qué? Porque es un tema que está
en la actualidad de todos los colombianos y que todos de alguna u otra manera nos hemos visto afectados por este fenómeno social y delincuencial. Pero el hecho de que sea un tema actual no significa que es un tema nuevo. Por el contrario, tal y como lo afirmó tanto la Fiscalía como su testigo, estamos hablando de un tema que viene de décadas y que lo que hoy podemos experimentar, dadas las estadísticas que nos traía la Fiscalía, es que es un tema que ha venido creciendo y mutando. Creciendo porque cada vez hay más pandillas y más integrantes de las mismas, y mutando porque las mismas han ido transformándose en otras estructuras criminales más avanzadas como las bandas criminales. Y eso lo único que nos demuestra es que el modelo que ha establecido el Estado para combatir este fenómeno social ha fracasado por completo. Un fenómeno que solamente se enfoca en lo represivo ha sido un total fracaso, y eso lo demuestran las cifras que nos trae la propia Fiscalía. Y ello se deriva en la circunstancia que en este país consideramos que todos los problemas se resuelven a través del derecho penal, cuando el derecho penal lo único que hace es una herramienta que debe aplicar cuando las otras herramientas jurídicas no nos permiten aplicar. Entonces, crear más delitos, aumentar las penas o aumentar el rango de edad dentro del cual se debe sancionar a los menores no es la solución. Aquí lo que se necesita realmente es una política preventiva, pero de verdad, una política seria, una política que sea integral, que abarque múltiples factores sociales, económicos, de educación, laborales, en fin, un sinnúmero de actuaciones que se requieren. Una política que sea coordinada, es decir, que esté no solamente dictada por el legislativo, sino que sea en coordinación con el ejecutivo y con el órgano judicial, y que haya también coordinación desde lo nacional hacia lo local. Debe ser una política que tenga financiación suficiente y una política que sea sostenible en el tiempo, es decir, que no dependa del gobierno de turno, porque si no los resultados, digamos, no se van a ver. ¿Qué efectos va a tener esta política? Esta política lo que va a lograr es no solamente sacar a jóvenes que aún no hacen parte de estas organizaciones, impedir que lleguen a las mismas, sino jóvenes que todavía son rescatables, que ya están entrando en las mismas, sacarlos también de ese escenario criminal que se presenta. Y esto va a tener unos efectos muy positivos, no solamente bajando los índices de delincuencia, sino también efectos positivos desde la perspectiva individual, es decir, un joven que se logre rescatar de esta situación va a ser una persona que va a ser proactiva para la sociedad, y también obviamente esto va a tener un efecto desde el punto de vista social muy importante, porque lo que se va a lograr es cambios desde lo económico, desde lo social, en fin. Eso es lo que estamos proponiendo, no abandonar la perspectiva criminal. Es algo que tiene que estar ahí, y si se presentan esas conductas punibles, perseguirlas y sancionarlas, pero en todo caso promover una política pública seria, coherente, sostenible en el tiempo, que permita que esta situación realmente cambie y que se den los resultados que el país necesita. Perfecto, señora Maya, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, lo voy a invitar a que, estando ahí de pie, responda a la siguiente pregunta, que la formula el mayor general Gustavo Ricaurte, exdirector del IMPEC. ¿Se debe modificar el proceso de reintegración de los menores de edad a la sociedad colombiana que se encuentran a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teniendo en cuenta que de los jóvenes entre los 18 y los 26 años que ingresan a las cárceles de adultos, 1 de cada 3 han pasado por los centros de atención de reintegración de menores? Bueno, claramente ese es un punto donde hay que hacer reformas. Los niveles de reincidencia que reporta el IMPEC en sus estadísticas son muy altos, y estos delincuentes lo que nos está demostrando es que no son efectivos los procesos sancionatorios del régimen penal para menores, y eso lleva a que sean usuarios constantes del sistema penal. Pero ese no solamente debe ser el único enfoque. El enfoque debe estar dirigido a lograr sacar estas personas antes de que cometan el delito, es decir, lograr evitar que sean delincuentes, no solamente establecer o trabajar en los ámbitos de resocialización de la pena, que como bien veíamos, pues son muy poco eficaces.
Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado para que contribuya con sus argumentos. Se trata de Jennifer Castañeda. Ella es comunicadora social y periodista de Uniminuto, diplomada en gestión cultural de la Universidad del Rosario y profesional en lenguas modernas de la Universidad Pedagógica. Jennifer Castañeda, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar con el interrogatorio. Doctora, explíquenos muy brevemente en qué consiste este fenómeno de las pandillas y cuáles son las causas de las mismas. Bueno, una pandilla se considera un grupo de jóvenes que habitualmente buscan identidad y territorio en las periferias de Bogotá o de cualquier ciudad capital. ¿Cuáles son las principales causas para que se formen ese grupo de pandillas? La primera es la desigualdad social. En la acumulación de riqueza no se permite que se realice la acumulación de vida digna. Lo segundo es que hay una descomposición de sus familias, por lo tanto ellos tienen demasiado tiempo libre y no permiten tener una regulación por parte de sus madres o de parte de sus padres. Y lo tercero es el acceso a la educación. Lastimosamente no tienen un acceso a la educación claramente y eso permite que otras actividades sean su única fuente de ingreso o de entrada para ocupar su tiempo libre. Es decir, que el contexto social, económico, cultural, ¿es determinante en el tema de las pandillas? Totalmente. Primero, las pandillas están en las periferias de las ciudades capitales. El segundo, son de familia disfuncional. El tercero, no tienen formas de acceso o a la educación o alguna empleabilidad directa. Y al no tener el componente de la familia como grado primero, componente bien regulado, pues ¿qué hacen ellos? Buscan otras formas de ejercer sus actividades y empiezan a reemplazar a quien debía llevar el mandato en su casa. Doctora, explíquenos muy brevemente en qué consisten las políticas de prevención para evitar este fenómeno de las pandillas y cuáles son las ventajas que este tipo de políticas traen. Bueno, existen en el país 8.000 pandillas que lastimosamente ni siquiera son diagnosticadas o identificadas. Entonces, el primer problema es identificar que existe ese problema. Para poder identificar ese problema, se puede decir que de las 8.000 pandillas que hay en el país, existe un programa para cada una de ellas. Entonces, lo primero que hay que generar es que como hay una multiplicidad de programas, lo que se quiere es que haya un solo programa, o sea, que haya una política pública que haga una prevención de que los jóvenes o menores de edad ingresen a las pandillas, que es el principal foco de delincuencia que hay dentro de las pandillas. ¿Y la experiencia ha demostrado que esos programas de prevención de los que usted habla son efectivos? Lastimosamente no son efectivos en la medida de que como son múltiples, y llegan a diferentes esferas, unas a psicología, otras a empleabilidad, otros componente familiar, no se llega a reestructurar totalmente el componente que es todo. O sea, no se puede pensar en que se estructura la familia o se estructura el componente económico o el componente de salud, no. Lo que se quiere integrar es todo y por eso es que no hay efectividad en cada uno de los planes de prevención. En su criterio, si se estableciera una política pública integral para atacar este fenómeno, ¿se lograrían mejores resultados? Claro, si existe un diagnóstico y una identidad de las pandillas, que es un problema que está en nuestro país y existe una política pública, entonces los índices, por ejemplo, del 23% que se habla, que son influenciados por sus amigos, el 19% que dicen que es por problemas familiares, o el 13% que dicen que es por necesidades educativas, si se logra integrar estas tres causas, harían que fuese más efectiva la política pública que regiría en todo a nivel nacional, local, que es lo que nos interesa. Pandillas se dan principalmente en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. ¿Por qué el fenómeno de pandillas que son representadas por mujeres, por ejemplo, en Bucaramanga? Principalmente las pandillas se ubican en las ciudades capitales porque existe un fenómeno de desplazamiento. Lastimosamente, las pandillas se ubican en las zonas periféricas de las capitales. Esto quiere decir que no hay una identidad con su territorio, que no les pertenece ese lugar y que tienen que buscar mecanismos de sobrevivencia. Si estuvieran estas grandes capitales con unos planes de prevención que incorporaran a estas nuevas personas que están llegando a sus territorios por las condiciones que sean, por desplazamiento, por víctimas, por lo que hayan sido reinsertados, por el componente que sea, se le brinde garantías de acceso para emplearse, para constituir sus familias neutralmente, como es una familia, mamá y que tenga responsabilidades, papá que tenga responsabilidades, independientemente que estén los dos, que estén en responsabilidad de los chicos, porque ¿qué es lo que pasa? En las ciudades capitales, cuando hay un desplazamiento de las madres cabezas de hogar, existe que cada vez son menos tiempos los que comparten en familia, entonces no hay una familia que esté principalmente
pensando en sus hijos, están pensando en sobrevivir y al sobrevivir tienen que invertir su tiempo en buscar el dinero para llevar a la casa, no en compartir en familia. Por eso es la principal causa de que estas ciudades capitales tengan el problema tan alto de pandillas. A la defensa, muchas gracias. Comencemos de inmediato con el contrainterrogatorio, señor Correa. Bueno, le quiero hacer una pregunta. Este tipo de organización que arranca en sus inicios como una forma de estructurarse en el marco de lo social, que hoy pasa a ser una organización criminal, y las estadísticas que he presentado no lo mienten, y que es una amenaza para las sociedades modernas, sino que cada vez han aumentado en organización y en peligrosidad para la sociedad civil. Y los delitos que he denunciado: heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, aumento de tráfico de porte de armas, aumento de tráfico, distribución y consumo de alucinógenos en el país. Esto ha crecido por lo lazo de la ley 1098 del 2006, o solamente con prevención social podemos erradicar este tipo de delitos que ha cabalgado como ha cabalgado el número de pandillas en el país. Lo primero es identificar que hay una diferencia entre pandillas, parches y bandas. Las pandillas son jerarquizadas. Los parches son un grupo de jóvenes que deciden reunirse en un componente de esparcimiento, sea el cual sea, beneficioso o no, se reúnen. Y las bandas es cuando ya se realizan acciones delictivas, que ya tienen porte de armas, buscan unas formas de subsidiarse para poder mantener en su territorio. Frente a esta diferenciación, podemos entender que la 1098 no es que sea laxa. Lo que se necesita es generalizar más eficiencia, aumentar el porcentaje de eficiencia. Cuando se habla de problemas de resocialización, que dicen que se aumente la edad, se disminuya la edad para que las personas puedan ir a las cárceles más rápido, eso no garantiza que se vaya a cambiar al menor de edad. Eso lo que garantiza es que el menor de edad va a reincidir. Entonces, si hay un problema de resocialización, de prevención, antes de que esta persona delinca, haga acciones delictivas, pues se va a hacer más eficiente. Pero cuando se disminuye la edad y se va a generar que estos vayan a las cárceles, lo que va a hacer es que se repita su historia. Es decir, si él es el hermano mayor y va a la cárcel, en la cárcel va a criminalizarse más, va a perfeccionarse más. Y es más posible que los hermanos menores tengan que volver a delinquir porque necesitan tener alguna forma de respaldar sus necesidades en la casa. Entonces la forma no es que sea penalizar o criminalizar al menor y disminuirle su edad. La solución es buscar prevención directamente en las tres esferas que hemos nombrado anteriormente. Segunda pregunta. Teniendo en cuenta que 237.000 de las 240.000 noticias delictivas son jóvenes entre 14 y 17 años, teniendo en cuenta de que hoy estas pandillas que usted bien ha descrito en la semántica, pero que hoy sabemos de que se encuentran atrapadas por los grupos subversivos al margen de la ley, se encuentran atrapadas por las bandas emergentes y son, por decirlo así, los actores delictivos de estas en las ciudades. ¿Qué cree usted que puede ayudar a la autoridad policiva a erradicar, y esto teniendo en cuenta de que cuando son menores de edad, las estadísticas de resocialización por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son casi que decadentes en medio de una sociedad que respeta los derechos de los jóvenes, pero que también aspira a que los jóvenes resocializados no vuelvan a caer en el delito y que, por supuesto, no atenten con los derechos de los demás ciudadanos? Lo primero que hay que entender es que la policía lo que hace es hacer cumplir la ley. Y por ende no está centrada en procesos psicológicos, sociológicos, antropológicos, que es el principal componente que tienen las pandillas. Hay una deficiencia allí. Por ende la policía no puede entrar a reestructurar a jóvenes que tienen este tipo de problemáticas. Por eso es que la política pública no debe ser punitiva, porque eso no le corresponde únicamente a la policía o a un ente que quiera criminalizar. Aquí lo que se busca es que diferentes esferas, como la sociedad, como la parte religiosa, como la parte económica, como la parte familiar, estén unidas, estén ligadas para minimizar eso. La policía entraría a ser punitivo y no respaldaría ninguna acción en prevención. ¿A qué cree usted que se debe el aumento en el número de pandillas y en la mutación de ciudades capitales a ciudades intermedias?
Principalmente la razón es la falta de oportunidades. Colombia ocupa el 12 puesto a nivel mundial de desigualdad social. Y eso quiere decir que con el índice de Gini, que se acerca cada vez más al 100, estamos en el 59,3. Quiere decir que si no hay un acceso que garantice las oportunidades que necesitan estos jóvenes, cada vez se va a aumentar más el problema de pandillas. Ambos, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa comercial y regresamos en solo minutos para escuchar los alegatos de conclusión, no sin antes recordarles que en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página www.veredicto.tv y emitir su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto, llegó el momento para los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, señor Correa. Creemos de que el fenómeno de las pandillas en nuestro país, del cual ha avanzado en la criminalización y en la organización delictiva, debe tener un énfasis urgente e inmediato y coherente y unificado por parte del Gobierno Nacional. Las cifras no mienten. Las estadísticas en el aumento en el número de pandillas es tan proporcional al aumento en el número de delitos y al aumento en la reinsistencia y en la no resocialización de los jóvenes menores de 17 años en nuestro país. Creemos de que este es un fenómeno que ha traspasado las barreras, que ha traspasado las fronteras y que no solamente en ciudades importantes, capitales como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, también ha ido a ciudades intermedias y hoy en las urgencias de los hospitales se ve el irrespeto de estos jóvenes, de algunos, de pocos, que delinquen y que luego en estado de alicoramiento, en estado de posesión de alucinógenos, van y atropellan al cuerpo médico, a la fuerza policiva. Son constantes episodios que se ven en la ciudad de Cartagena, heridas por arma blanca, hombres jóvenes mutilados en sus miembros superiores. Son escenas del horror, son escenas de que en el país del posconflicto queremos unas ciudades sanas, unas ciudades sin muerte, unas ciudades con jóvenes que logren, por supuesto, encontrar oportunidades sociales de reivindicación, pero también con unos jóvenes que entiendan que sus derechos no van más allá de lacerar a los derechos de los demás ciudadanos. Muchísimas gracias. Cedemos ahora el uso de la palabra a la defensa, señora Maya. Bueno, yo creo que después de este debate ha quedado claro que en este país, digamos, hay una ausencia por completo de una política criminal seria. Aquí lamentablemente se termina legislando al calor de la opinión pública. Es decir, si hoy hay un escándalo de corrupción, entonces aumentamos las penas para los delitos de corrupción. Si hay un escándalo por ataques de ácidos, entonces creamos nuevos delitos. El Código Penal está lleno de delitos y hay suficientes delitos con unas penas muy altas para combatir, tanto en el sistema penal de menores como en el sistema penal de adultos, este tipo de conductas. Lo que es claro y queda claro después de escuchar a la experta es que aquí hay un problema social. Y ese problema social no se resuelve aumentando el margen de edad para sancionar a los niños, ni se resuelve incrementando penas, ni tampoco se resuelve desde el punto de vista de la resocialización en las cárceles, porque es que es muy fácil aumentar edades, llevar más gente a la cárcel, pero las funciones de la pena no se están cumpliendo y es muy complicado resocializar a la gente si el Estado tiene un índice del 54% de hacinamiento. ¿Cómo va a resocializarse a alguien si ni siquiera se le pueden garantizar las condiciones mínimas dentro de una cárcel? Entonces, lo que ha quedado claro después de este debate es que hay que implementar una política pública seria, coherente, única, y que ese es el único camino para impedir que estos jóvenes que hoy están causando tanto daño a la sociedad y a sí mismos no entren en estas actividades delictivas. Muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. Comparte usted los argumentos de la Fiscalía de la Defensa. Permítanos conocer su opinión ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv para que pueda emitir su voto. Ya regresamos con el resultado. Regresamos a Veredicto. Nuestro tema pandilla es un tema delincuencial o social. Es el debate que hemos abordado esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto.
Gana la defensa, doctor Felipe Amaya, con un 84%. La Fiscalía, doctor Antonio Correa, obtuvo un 16%. Doctor Felipe Amaya, usted ha asumido esta noche la cabeza de la defensa. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Bueno, muy complacido porque ese resultado lo que demuestra es que la gran mayoría de los colombianos reconoce esta problemática y la necesidad de implementar una solución desde el punto de vista social a este fenómeno. Muchas gracias a los representantes a la cabeza de la Fiscalía, de la Defensa, de igual manera a ambos testigos por habernos acompañado en este interesante debate. A ustedes, nuestros televidentes, recuerden la cita próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para compartir con ustedes otro tema de actualidad y que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!